Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de En Palabras Simples, acá desde la Corte Suprema, en este espacio del canal del Poder Judicial, donde buscamos, en términos sencillos, contarles acerca de cosas que ocurren en nuestra justicia chilena. Hoy nos encontramos con el profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales, Mauricio Duche, quien además es presidente ejecutivo de Espacio Público. Muchas gracias, Mauricio, por estar hoy día con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y además con el periodista del canal del Poder Judicial, René Arriagada, que nos va a contar acerca del tema que hablaremos en este programa. ¿Cómo está, Sebastián? ¿Cómo está, profesor? Bueno, vamos a ver un informe donde se especifica un poco qué es justamente la prisión preventiva y después luego regresamos con el profesor para seguir ahondando sobre este mismo tema. El Código Procesal chileno y la Constitución Política regulan la aplicación de la prisión preventiva en nuestro sistema jurídico. Durante la presentación de cargos en las audiencias de formalización, la Fiscalía es la encargada de pedir esta medida cautelar a los jueces. Su fin es asegurar el cumplimiento del proceso. Esta medida es dictada cuando los magistrados consideran que el imputado es un peligro para la sociedad, la víctima o la investigación. En el sistema de persecución penal antiguo, más de la mitad de las personas privadas de libertad no estaba condenada. Una realidad que cambió con la reforma procesal penal, donde se redujo incluso al 24%. Sin embargo, con el paso del tiempo, la tendencia va en aumento. Actualmente, el 34% de las personas que están detenidas en recintos carcelarios es por prisión preventiva. Bueno, ya volvemos entonces, Sebastián, con el profesor también, consultarle precisamente cuál es su visión. Entendemos que tiene una visión desde un punto de vista más bien crítico de lo que es la prisión preventiva actualmente, si pudiéramos ahondar un poco más sobre eso. Sí, para entender esa visión yo creo que lo primero que hay que tener en vista es qué es lo que intentó el legislador cuando dictó el Código Procesal Penal, cuando se estableció el sistema acusatorio. Y en una buena medida lo que persiguió el legislador fue cambiar radicalmente la forma en que se utilizaba y se comprendía la prisión preventiva en el sistema inquisitivo. En el sistema inquisitivo uno podría entender que la prisión preventiva funcionaba en lo que se denomina el paradigma de la consecuencia necesaria, es decir, por el solo hecho de una persona de ser objeto de un procesamiento, de que hubiera un autoprocesamiento en su contra, la regla general es que esa persona iba a quedar presa a menos que pudiera acreditar que podía estar en libertad. Y el nuevo sistema acusatorio básicamente lo que intentó hacer es establecer un paradigma distinto, que es el paradigma cautelar, que es que entender que en principio por el hecho de que me investiguen o se me formalice un caso en mi contra, no necesariamente tiene que haber prisión preventiva, sino que la prisión preventiva es más bien excepcional y solo procede en casos justificados, particularmente cuando hay una necesidad concreta de que esa persona deba estar presa para asegurar su comparecencia al proceso, que no destruya la evidencia u otro par de causales. Pero es un cambio radical de lógica. Entonces, la evaluación que uno tiene que hacer de qué es lo que ha ido ocurriendo en Chile en los últimos 15 años tiene que ver con cuál era precisamente este objetivo de cambiar la forma de comprender a la prisión preventiva. En ese sentido es interesante un poco lo que se está dando como fenómeno, porque en un comienzo ya lo veíamos incluso en una columna que tú habías escrito para un medio, el hecho de que se bajó desde cifras donde prácticamente más del 50% de la masa de personas que estaban privadas de libertad eran por prisión preventiva, se logró bajar en pocos años a un 27% de esas personas, pero hoy día, al parecer, entre mensajes políticos por un lado, presión mediática por otro, la sensación de que hoy acá se deja suelto inmediato a los delincuentes, pareciera que hoy día la tendencia va hacia el alza, o sea, así lo demuestran las cifras, y estaríamos como un poco retornando a este uso de prisión preventiva casi por un tema de querer quedar bien con una masa, con una presión pública en comparación a lo que significa también que a una persona que puede ser inocente, que le hace una acusación, termines detenido. O sea, eso debe ser terrible, para cualquiera que le pase debe ser Bueno, terrible. ese es el fenómeno que efectivamente los datos muestran que ha ocurrido. El nuevo sistema procesal penal, el nuevo código, tuvo un enorme impacto en los primeros años de funcionamiento de la reforma. Yo diría hasta el 2007, consistentemente las cifras fueron mostrando que se produjo el efecto de racionalización del uso de la prisión preventiva. Es decir, uno veía que en general, siempre hay casos problemáticos, pero que en general se ocupaba de manera excepcional, y esto se tradujo en este dato que tú señalabas, que incluso en el mejor año, el año 2007,
Si uno iba a una cárcel en Chile, solo el 22% de las personas, incluso el 21,9% de las personas que estaban presas, estaban en prisión preventiva y el resto eran personas condenadas. Esto es lo lógico, esto es lo razonable en un Estado democrático de derecho, que la gente que está en la cárcel, la gran mayoría por lejos sea la gente condenada y no en prisión preventiva. Pero desde ese año en adelante empezó a producirse una involución, y esto yo diría por 3 factores centrales. Punto 1, efectivamente, un grupo importante de legisladores comenzó a tener una visión distinta de cómo debía entenderse la prisión preventiva y prácticamente desde el inicio de la reforma empezaron a dictar leyes de transformación de esto. Una primera ley del año 2002, hubo otra el año 2005 y probablemente la más radical fue la agenda corta de marzo del año 2008 y que luego se ha consolidado con la agenda corta de julio del año 2016. Ahí básicamente lo que hicieron fue paulatinamente introducir cambios a la legislación que han ido transformando poco a poco nuestra legislación un poco en la lógica del paradigma antiguo. No se ha podido completamente, no se puede hacer un retroceso tan grande, hay límites constitucionales para hacer esto, pero el legislador básicamente ha pretendido intentar que los jueces automáticamente deban decretar prisión preventiva en ciertos perfiles de casos más graves o de mayor connotación social. Y eso se ve en las cifras. Ese 22% que tuvimos en algún momento, al 31 de agosto de este año, lo que hoy día tenemos en las cárceles es un 36% de personas que están en prisión preventiva, es decir, hemos incrementado de manera muy significativa, pero también en otras formas de medirlo. Si cierto el porcentaje, pero otro el número absoluto de personas. El número absoluto del año 2007 teníamos como promedio diario a unas 10.000 personas en prisión preventiva en las cárceles chilenas, al 31 de agosto tenemos 15.000, es decir, un incremento de cercano a un 50%. Y déjame un tercer indicador, porque, bueno, la población va cambiando, entonces tú dices, ya, pero esto hay que verlo en relación al total de la población en Chile. Entonces la forma de medir esto es la cantidad de personas presas en prisión preventiva por cada 100.000 habitantes. Allí donde el año 2007 teníamos 63 presos por cada 100.000 habitantes en prisión preventiva, las cifras del 31 de agosto de este año nos dicen que tenemos 88. Es decir, todos los datos muestran que ha habido un retroceso gigantesco en este tema, que yo te diría, uno se explica por estas reformas legales, 2, yo diría por un deterioro de las prácticas de los distintos actores del sistema. Esto es algo que con tiempo, hace mucho tiempo varios venimos manifestando preocupación, el sistema se ha rutinizado, se ha burocratizado en debates en prisión preventiva y por tanto lleva a que muchas veces se adopte esta medida sin mucho debate, sin mucha reflexión. Y yo diría un tercer factor es que evidentemente ha habido una enorme presión pública al sistema, ¿cierto?, por problemas de seguridad pública en términos de usar más intensamente la prisión preventiva. Todo eso, en mi opinión, se traduce en estos datos que, si bien todavía son cifras mejores que las que exhibía el sistema inquisitivo antiguo, lo más preocupante yo diría es la tendencia, es decir, que año a año los datos son cada vez peores y yo diría, a este ritmo, en un par de años más vamos a llegar a cifras similares a las del sistema inquisitivo que todo el mundo rechazó y vapuleó y por tanto vamos a ver poco a poco retornado al precisamente el escenario que queríamos cambiar. Y ese es el punto de mi crítica. Aquí hicimos un enorme esfuerzo técnico, legislativo, un consenso como país y sin darnos cuenta estamos llegando a una situación equivalente desde el punto de vista de los números al estado anterior. Claro, Mauricio, y en ese sentido lo decía Sebastián también, estamos en un periodo que se viene, por ejemplo, elecciones, donde al parecer, y está demostrado por estudios además, que los candidatos que más mencionan, por ejemplo, el aumento de acciones efectistas como por ejemplo la prisión preventiva o cosas del tipo, va en aumento esta situación. ¿Cómo lo ve usted en esta misma tendencia de que en los últimos años se ha ido un poco hacia atrás y más aún tomando en cuenta de esta presión social que existe y que es evidente tanto para el actual gobierno como también para quienes están postulando al sillón presidencial? Sí, lamentablemente concuerdo contigo, los periodos de elecciones son periodos en que hay incentivos perversos para exacerbar un discurso de mayor forzamiento en el uso de la prisión preventiva. Afortunadamente yo creo que hay un par de variables que pueden hacer que el escenario sea distinto en la actualidad. El primero es que el gobierno, a partir del conflicto que se generó con el caso de los comuneros mapuches que están en huelga de hambre, aparentemente se generó una mayor sensibilización de los problemas que tiene el sobreuso o el uso extensivo en el tiempo de la prisión preventiva y se anunció el envío de un proyecto de ley tendiente a mejorar la cuestión. Esto ofrece, en mi opinión, una oportunidad de nuevamente volver a tener un debate sobre la base de evidencia que nos permita tomar mejores decisiones. Y lo segundo que yo diría es que llevamos muchos años de debate en materia de seguridad pública y resultados relativamente modestos, sobre todo en los últimos años, y por tanto hay un punto en donde la respuesta que hasta el momento han venido dando preferentemente, ya la gente se empieza a dar cuenta que no es una solución real a los problemas y por tanto
yo tiendo a ver que desde los puntos de vista de los medios de comunicación, pero también de muchos sectores de la sociedad civil, hay mucha más desconfianza a las respuestas populistas rápidas en este tema y por tanto nuevamente creo que hay un espacio para con más evidencia empírica poder tener un debate racional y por eso me importa mucho un poco darles datos, o sea, porque aquí se hablan muchas cosas, un dato que tal vez la gente no conoce, por ejemplo, se dice, el problema es que los fiscales piden las prisiones preventivas y los jueces no la dan. Esto no es verdad. Los datos acumulados entre el año 2010 y 2016 del Poder Judicial demuestran de que cada 10 casos en que un fiscal pide la prisión preventiva, los jueces la otorgan en 9. Es decir, son extremadamente diferentes con las solicitudes de prisión preventiva y por tanto pensar que el problema es tener jueces garantistas o que no ponderan adecuadamente no es adecuado a la realidad de cómo está operando el sistema. Es que mira, a mí me pasa mucho que, por ejemplo, como periodista uno trabaja en el canal del Poder Judicial y uno dice, bueno, obviamente acá lo que van a tratar de tirar para arriba al canal, pero sabes que uno cuando se mete dentro de la materia se da cuenta que la gente aún tiene un tema de ignorancia con respecto a la reforma procesal penal. No sé ahí quién sea el culpable, pero aún me parece que la gente, todavía hay mucha gente que confunde que la Fiscalía es un órgano independiente al Poder Judicial, que no tiene que ver con el Poder Judicial, como que ha costado a la gente poder darle a conocer cómo está funcionando el sistema. Y en ese sentido, obviamente las críticas son mucho más como pasionales y van apuntadas a este tema de que son los jueces garantistas, que aquí la denominada puerta giratoria y todas esas cosas. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado porque yo veía una cifra, por ejemplo, que tú también ponías en esta columna donde salía de que el número que aumentó de personas que pasan mucho tiempo en prisión preventiva era casi el doble. O sea, estamos hablando de que después son inocentes. Acá hay gente que pasa meses presas, meses donde se les acaba la vida, se les parte por mitad su vida por acusaciones de un sistema. Entonces después, como, ¿qué les decís cuando quedan obsoletos? Oye, ya listo, que te vaya bien, ahora quedaste libre y podés decirle a toda la gente, pero si toda la gente me vio que estuvo 6 meses preso, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo? ¿Por algo estuve 6 meses preso? No, eso es un dato también clave para entender el problema de la prisión preventiva hay que tener una visión mucho más sistémica que la que estamos teniendo, ¿cierto? Que a veces reaccionamos o la opinión pública reacciona por lo que ocurre en un caso. Y el legislador luego trata de legisla por un caso, ¿cierto?, para una generalidad. Y claro, legislar por un caso siempre es una mala idea. Hay que ver el sistema agregadamente y más sistémicamente. Y un dato sistémico que tenemos es que, como yo les mostraba, no solo hoy día tenemos muchas más prisiones preventivas que las que teníamos hace 10 años, sino que además todos los datos muestran que crecientemente el tiempo de duración promedio de los procesos ha ido aumentando, tanto los procesos que terminan por salidas judiciales, los no judiciales y los que terminan por juicio oral. Ergo, esto agrava el problema de la prisión preventiva, porque lo que uno puede presumir razonablemente es que como hay más prisiones preventivas y las prisiones preventivas normalmente se secretan en los casos más graves y los casos más graves cada vez duran más, tenemos más prisiones preventivas que duran más tiempo. Y por tanto, si esa persona luego es absuelta o no es condenada, los impactos que generan su vida son gigantescos. El dato de la Defensoría que tú mencionas es un dato muy interesante. Ellos han llevado un registro de las personas que están en prisión preventiva y que luego son absueltas o un equivalente funcional a la absolución, es decir, que el caso se sobresee o no se persevera. Ese dato muestra que ha habido, efectivamente, como tú decías, se ha incrementado al doble, de 1.500 a 3.000 personas al año entre el 2006 y el 2016. Pero más preocupante es el dato de que personas que están más de 6 meses, las personas que están más de 6 meses se ha triplicado en 10 años. De 180 personas que están más de 6 meses privadas de libertad y que luego son absueltas, el año 2006 se ha pasado a más de 570. ¿Y qué hacemos como Estado con esto? Les pegamos en el hombro, les decimos muchas gracias por los servicios prestados al desarrollo de la justicia penal en Chile. Y entonces eso es algo que como Estado tenemos que reflexionar. Y mi impresión es que cuando la gente conoce estos casos, la opinión pública conoce esto, se sensibiliza y encuentra que no es justo. Pero claro, hay que comunicarles bien, tenemos que explicarles bien esto y no solo estar, ¿cierto?, con la portada de queda libre un delincuente, los jueces son garantistas. Ese debate ya no da para más. No dio lo que tenía que dar, no está ofreciendo las respuestas que la gente espera. La gente de verdad quiere que nos tomemos en serio la seguridad pública. Y para tomarnos en serio la seguridad pública tenemos que adoptar medidas eficaces y tenemos que cuidar valores y garantías constitucionales.
Mauricio, muchísimas gracias por haber estado en Palabras Simples. La verdad, un tema que da para debatirlo por largo rato, pero que obviamente uno espera que se empiecen a tomar decisiones responsables con respecto a esto de la prisión preventiva. No, muchas gracias por la invitación y ojalá la gente que vea que esto le genere la inquietud para averiguar un poco más los datos. Todos estos datos que yo he citado son públicos, están online. Y yo creo que el gran desafío para Chile es cómo podemos debatir sobre estos temas con mucho mayor altura de mira y pensando en los impactos que tienen las decisiones que tomamos legislativamente o administrativamente en algunos casos. Perfecto. René, también me despido de ti. Y a ustedes, como siempre, dejarlos invitados a que visiten nuestro sitio www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.